Solo en Jesús hay verdadero reposo. Solo Él nos limpia hasta lo más profundo del alma. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de segundo libro de Crónicas. Hoy vamos con el capítulo 4. Por favor, téngalo frente a usted. Ojalá que haya tenido chancecito de leer primero y después venir a este video, segundo de Crónicas, capítulo 4. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús. Cada día leemos un capítulo de la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo en ese capítulo. Mire, esta es la mejor clave para entender la Biblia y para entender la vida, poner la mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando Él resucitó, le dio esta clave a sus discípulos, se les apareció y dice que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. La Biblia entera nos habla de Jesús, así que sin más, veamos a Jesús en segundo de Crónicas 4. Bueno, y aquí en segundo de Crónicas 4 se nos detalla el mobiliario del templo de Salomón. Se habla de un altar de bronce, de un mar de fundición, de los 12 bueyes, se habla de las 10 mesas, 10 candeleros, 10 fuentes. ¿Qué es todo esto y para qué servía? Y cómo cada una de estas cosas nos apunta a Cristo Jesús de una manera maravillosa. Veamos para empezar, el versículo 1 nos habla del altar de bronce. Dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de ancho y 10 codos de altura. Este altar de bronce estaba en la mera entrada del templo y es donde se llevaban a cabo los sacrificios para expiación de los pecados del pueblo. Cada vez que se habla de bronce, se está haciendo referencia al juicio de Dios. Quiere decir que el juicio de Dios venía sobre esta víctima inocente, un corderito, un carnero, que iba a ser sacrificado sobre ese altar de bronce y su cuerpo iba a ser quemado, iba a llegar ese olor fragante del sacrificio al Señor. Y mire, es bien significativo que está en la entrada del templo, porque eso significa que nuestra entrada a la presencia de Dios depende de un sacrificio. Por supuesto, usted y yo sabemos que el sacrificio perfecto es Cristo. Sobre Cristo en la cruz cayó el juicio y la ira de Dios. El castigo por nuestros pecados lo llevó Jesús y hoy nosotros recibimos su salvación y su justicia perfecta, todos sus beneficios. Luego en el versículo 2 se nos habla del mar de fundición. Dice, también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y nos dice el versículo 4 que estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos. El número 12 siempre representa al pueblo de Dios, pues en el Antiguo Testamento eran 12 tribus o 12 patriarcas, en el Nuevo Testamento son 12 apóstoles, así que se habla del pueblo de Dios y ese mar de fundición representa la limpieza que Dios hace de su pueblo. Por supuesto, en ese mar de fundición no se iban a lavar las personas, sino solo los sacerdotes, lo dice el versículo 6, para eso habían 10 fuentes. Dice el versículo 6, hizo también 10 fuentes, puso 5 a la derecha, 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Se lavaban los holocaustos que llevaba la gente en las fuentes y los sacerdotes se lavaban en ese mar de fundición. Todo esto nos apunta a Cristo, quien nos ha limpiado por completo de todos nuestros pecados. Él es nuestro mar de fundición, Él es nuestra fuente, también nos ha dado el Espíritu Santo y Él es fuente de agua viva. La limpieza y la llenura del Espíritu Santo te la da Cristo Jesús gracias a su sacrificio en la cruz. Vamos a ver entonces en el versículo 7, 10 candeleros, dice, hizo además 10 candeleros, dice, asimismo hizo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Siempre el candelero va a representar a Cristo y su iglesia. ¿Lo puede decir conmigo? El candelero representa a Cristo y su iglesia. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero también dice, vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo iluminamos este mundo de tinieblas con la luz de Cristo, con el aceite del Espíritu Santo. Cristo está en el centro. Mire, por eso estos candeleros tenían 7 columnas o 7 candelitas, por decirlo así. La candelita central representa a Cristo, que es el número 7, el número perfecto, y 3 de un lado y 3 del otro, viendo hacia el centro. El número 6, o sea, 3 y 3, representa al hombre. Los hombres, viendo a Cristo, hacemos la iglesia. Cristo está en el centro y Él es la luz. Y usted y yo iluminamos este mundo con la luz de Cristo. Las lámparas, entonces, también representan a Cristo. Y veamos ahora las mesas. Versículo 8. Además hizo 10 mesas. Las puso en el templo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda.
e igualmente hizo 100 tazones de oro. Las mesas tenían el pan de la proposición. Creo que usted ya sabe por dónde va esto, ¿verdad? Cristo Jesús es el pan de vida. Mire qué precioso, el pan de vida, la luz del mundo, el que nos limpia por completo, el que nos llena del Espíritu, el sacrificio que nos da libre entrada. Todo el mobiliario del templo apunta a Cristo Jesús. ¿Cómo aplicamos esta palabra, hermanos? En primer lugar, dele gracias al Señor Jesús por su sacrificio que nos dio libre entrada. Gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo vivimos con Dios, habitamos con Él. El que habita al abrigo del Altísimo gozará de su protección. Mire todos los utensilios caseros que se mencionan. Si usted sigue leyendo ahí en casa, lo puede terminar de leer. En el 11 se mencionan los calderos, las palas, los tazones. Se mencionan un montón de cosas que las personas normalmente tendrían en su casa. Había flores, había una especie de lavamanos. ¿Qué nos dice eso? Que realmente era el lugar donde Dios habitaba con los hombres. Gracias a Jesús, usted y yo vivimos con Dios. Dios mismo mora en tu corazón. No solo está de visita, no solo está de pasadita. Gracias a ese sacrificio tenemos entrada para morar permanentemente en la presencia de Dios y Dios con nosotros. Disfrute su comunión con Dios. Descanse. Mire, comenzamos este video diciendo que Cristo es reposo. ¿No se ha fijado que en ningún lado de este capítulo se mencionan sillas? No habían sillas. Hoy los templos son diferentes. Hoy tenemos sillas. Nos podemos sentar a reposar en Jesús. En el templo del Antiguo Testamento no habían sillas porque no había reposo. Siempre estaban trabajando los sacerdotes ofreciendo más sacrificio y más sacrificio porque no eran suficientes. Estos sacrificios solo cubrían temporalmente. Pero cuando vino Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice que como terminó la obra, se sentó. Estos sacerdotes no se podían sentar. Cristo se sentó a la diestra de Dios y usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto nos habla de que podemos reposar en el Señor Jesús. En el antiguo pacto no había reposo. Hoy en el nuevo pacto, gracias a ese sacrificio que nos dio entrada, podemos vivir con Él y reposar en Cristo Jesús. Reposar de nuestras obras. Número 2, pídale al Señor que lo limpie más y más y lo ayude a crecer en obediencia. Esas fuentes y ese mar nos habla de la limpieza que el Señor ya hizo, pero en nuestro caminar por este mundo nos vamos a ensuciar los pies. El Señor se lo dijo a los discípulos y les dijo: ya ustedes han sido limpios, pero solo necesito lavarles sus pies. Cuando venís al culto a escuchar palabra, cuando escuchas este video diario, cuando te metes en la presencia del Señor, somos limpiados de aquellas cosas con las que este mundo nos quiere desviar, nos quiere distraer, nos quiere hacer tropezar, nos ensucia. Nosotros todavía tenemos cierta debilidad, pero mire, su palabra y su Espíritu Santo nos proveen esa limpieza diaria que usted y yo necesitamos a través de un discipulado también con otro hermano en Cristo. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pídale crecer en adoración, crecer en obediencia y crecer en limpieza y santidad. Número 3, aliméntese diariamente de la palabra, que es ese pan de vida, ese maná diario que el Señor nos manda. No se conforme con la palabra que recibió ayer. Cada mañana hay maná fresco y nuevas son cada mañana sus misericordias. Estrene palabra. Deje que el Espíritu Santo le revele su verdad para ser edificado y ser de edificación a los demás. Y por último, alumbremos este mundo con la luz de Cristo. Invite a otros a la iglesia. Hábleles del Señor Jesús, porque nosotros reflejamos la luz de Cristo Jesús. Por eso no se deje de congregar, no deje de ir a Life Group, no deje de ir a un estudio bíblico, porque la iglesia como tal es la luz del mundo y usted puede alumbrar esa luz en las tinieblas que hay en tu lugar de trabajo, tinieblas que hay en tu colonia o tinieblas que hay incluso entre tus propios familiares. Pero llevemos la luz de Jesús, porque solo en Él hay reposo y Él nos limpia de todo pecado.